Muy buenos días, estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo. El día de hoy trabajaremos la sesión número 2, correspondiente a las estrategias de intervención en los problemas específicos de aprendizaje. Para tratar este tema es importante considerar nuestra labor como tutores, porque nosotros como profesores, sobre todo en educación primaria, pasamos bien toda la mañana o toda la tarde, dependiendo del turno que trabajemos o que estudien los niños, pasamos un buen tiempo con ellos. Entonces, no solo somos esos profesores de aula, sino también sus tutores. Por lo tanto, ellos son nuestros educandos, nuestros tutorados. Y hay que tener bien en claro cuál es ese enfoque de la tutoría y de la orientación. ¿Cuál es ese enfoque? Viene a ser la pregunta. Y aquí lo tenemos. El enfoque de la orientación y tutoría infantil no viene a ser sino ese enfoque del desarrollo humano, en el cual vemos al educando como esa persona humana para desarrollarla de manera integral, en donde se desarrolle sus potencialidades consideradas o teniendo el concepto de sus capacidades, desarrollar esas capacidades cognitivas, físicas, emocionales, de valores y sociales, porque el educando va teniendo un desarrollo, un avance de infante, niño, adolescente, y a medida que va avanzando va teniendo algunos cambios en el aspecto físico, por ejemplo. Tenemos que acompañarlo en ese progreso, en ese cambio, para que él se vaya aceptando, se vaya queriendo y lo vea como normal esos cambios. Es nuestra labor de acompañamiento frente a ello. En cuanto a lo cognitivo, el estudiante también, a medida que va avanzando, va madurando y va aprendiendo de una manera diferente. Tenemos que acompañarlos también en ese aprendizaje y observar de repente que tal vez su estilo, su ritmo de aprendizaje es diferente, se va quedando de repente con respecto al otro jovencito, al otro niño o a todo el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con ese progreso? Ahí es donde viene nuestra labor, esa función observadora, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros que nuestro estudiante vaya desarrollándose de manera integral si le prestamos la atención debida en el momento y tiempo indicado. Cómo se relaciona con sus compañeros, esa capacidad de socialización, y si controla sus emociones, la capacidad emocional, ¿no? Entonces, todas estas capacidades que nosotros vamos a ir desarrollando tienen que ver con sus potencialidades. Y de esa manera este alumno va a poder disfrutar de una vida plena, porque estamos justamente, tal vez por ahí, digamos, direccionando o poder ayudarle en cuanto a sus necesidades e intereses. ¿Qué necesidad e interés tiene? En lo cognitivo, en lo físico, en lo emocional, en lo social. Entonces, en base a ello, viene a ser nuestra labor. Es el sustento de la tutoría, ese enfoque del desarrollo humano, su desarrollo integral. Pero no va solo, va acompañado este desarrollo con 4 principios que vienen a ser, primero, el principio de no discriminación. Su mismo nombre lo dice, el niño tiene que ser aceptado, acogido bajo sus derechos humanos y fundamentales. Por lo tanto, no puede ser excluido ni discriminado, ya sea por raza, sexo, de repente por alguna discapacidad, o porque tiene una cultura, una religión diferente, una lengua originaria, ¿no? O tal vez se presentó un problema de aprendizaje por ahí. No podemos apartarlo ni excluirlo. No, no, al contrario, tenemos que acogerlo, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que está pasando y prestar nuestra ayuda. El principio del interés superior del niño, niña, adolescente va direccionado en que nosotros tenemos que ayudar al alumno a que ya se vaya encaminando a un proyecto de vida. ¿Pero cómo? A partir de que nosotros podamos alentar de acuerdo a sus potencialidades y capacidades que él está desarrollando. Vemos que es bueno dibujando, entonces nosotros lo motivamos, lo alentamos, y él mismo ya se va planteando una meta. Miss, entonces de aquí a los 3 meses usted va a ver que yo voy a tener mis dibujos, los ojos me van a salir mejor, las manitos también,
¿no? Y voy a poder hacer dibujos mucho más bonitos de repente. Entonces él ya se va planteando sus objetivos, sus metas, y ya va teniendo su proyecto de vida a mediano o largo plazo. Es bueno tal vez corriendo, lo felicitamos, qué bien, ¿no? Has corrido todos estos, digamos, estos metros en una menor cantidad de tiempo, qué buena, felicitamos. Entonces dice, ya, entonces de aquí a unos 3 meses o 6 meses yo voy a superar mi propio récord. Entonces ahí estamos desarrollando ese principio del interés superior del niño, niña y adolescente, porque él mismo se va a ir planteando sus metas a medida de que nosotros lo vayamos motivando, lo vayamos alentando, y entonces se va desarrollando integralmente y va reforzando sus potencialidades. El principio de cuidado, protección y desarrollo es que nosotros podamos crearle un ambiente agradable, seguro, porque el niño, niña y adolescente está en un estado de vulnerabilidad, es decir, fácil de hacer daño, ¿no? Entonces tenemos que crear ese ambiente, ese espacio seguro en la escuela, dentro de la familia también, y en la interacción con sus compañeros. En la escuela, porque nosotros le vamos a aprender a través de las estrategias de acogimiento, y con sus compañeros también se vayan organizando, ¿no? Y no sufran ningún tipo de daño. Entonces en la familia también hay que tener la ficha familiar, y que sus padres puedan también, digamos, apoyar a este estudiante, y que no de repente no esté siendo tal vez maltratado físico, psicológicamente. Por eso es que tenemos que evitar al papá, y tal vez por ahí entrarían las escuelas de padres, ¿no? Entonces vamos protegiendo ese espacio en el cual el niño se va desenvolviendo. El principio de perspectiva del niño, niña, adolescente está muy arraigado esto a su libertad de expresión del niño, de acuerdo a su edad, a su madurez. Él también puede participar y tomar decisiones si es que le competen o le afectan a él. Aquí de repente nosotros, cuando descubramos que uno de ellos tiene un problema específico de aprendizaje, él va a tener que conocer eso, y nosotros le vamos a plantear cómo le vamos a ayudar, y él decidirá y dirá también, ¿no? Sí, acepto, y yo también me predispongo, profesora, a trabajar de esa manera porque quiero ir mejorando. Entonces lo hace suyo, y al hacer suyo, nuestro trabajo también va a ser mejor y va a tener buenos frutos. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos trabajando al alumno y lo vamos dejando también decidir, y obviamente opinar considerando su madurez. Bajo estos principios y el enfoque de la tutoría, como estamos viendo, nos damos cuenta que nuestra labor es importantísimo para orientar, para direccionar y sobre todo cuidar, ¿no?, a nuestros educandos, que es justamente para lo que hemos sido formados. Y desde nuestra pedagogía, desde nuestros conocimientos, nosotros vamos a realizar una serie de intervenciones, de ayudas. Y aquí es donde vienen justamente esas estrategias de intervención de los problemas específicos de aprendizaje. Esa intervención pedagógica porque lo hacemos nosotros, ¿no? De una manera intencional vamos a generar esas acciones cuando observemos algún problema, sobre todo específico de aprendizaje. Este alumno de repente está leyendo, deletrea mucho al leer, está invirtiendo en algunas palabras. ¿Qué está pasando? Entonces yo tengo que generar algunas acciones de manera intencional para que pueda él desarrollar esas habilidades y destrezas que son necesarias para que vaya avanzando, para que pueda leer bien, para que pueda escribir bien, ¿no? Y entonces, dentro de eso va a tallar los otros mecanismos de aprendizaje. ¿Qué otras estrategias especiales tengo que utilizar entonces, no? Entonces, desde desde nuestro contexto, nosotros vamos a poder dar solución a ese problema. Entonces, a eso se llama esa intervención pedagógica, poder ayudar cuando encontremos al alumno con alguna dificultad y no esté progresando al igual o al resto de sus compañeros. Pero va a ser necesario esta intervención pedagógica
pasar por una serie de departamentos o ayudas, porque solo no es. Por eso es que dice que esa intervención pedagógica tiene un enfoque multidisciplinario, en donde el primer punto de partida somos nosotros. Por eso dice que la detección de indicadores es del docente, como muy bien le he dicho inicialmente. Nosotros somos los que pasamos mayor tiempo con ellos, ¿no? Toda una buena parte de la mañana y de la tarde, y podemos observar determinadas conductas. Se nos aconseja tener una bitácora, un cuaderno donde estén los nombres de cada uno de los estudiantes, y seamos muy meticulosos y detallistas al momento de escribir un informe o características de cada estudiante. La fecha e incluso hasta la hora sería importantísimo, ¿no? Porque fueron las primeras horas, las últimas horas en las que vemos este comportamiento que va a ayudar mucho para un diagnóstico luego, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en primaria por unidades, ¿no? Al mes ya podemos tener un resultado de decir qué pasó con este rendimiento, ¿no? En el área de comunicación y de matemática, que sabemos que son las áreas bases, entonces, ¿qué está pasando acá con este niño o niña? Porque entre el aulas, por ahí siempre vamos a tener de repente uno o dos que tenga algún problema específico de aprendizaje, independientemente de los problemas de rendimiento, de aprendizaje generales, ¿no? Entonces, tenemos que escribir cómo ha sido su rendimiento en esta unidad, qué ha pasado, no ha desarrollado de repente la capacidad de obtener información, ¿no? De textos orales, él al momento de escuchar junta las palabras, ¿no? Las separa de manera incorrecta, invierte algunos grafemas, entonces, aquí está sucediendo algo, ¿no? Entonces, no está interactuando, ¿no? De manera correcta al momento de participar en forma oral, porque cuando lee él no lo hace de manera fluida, lo hace muy lento y a veces no lo quiere hacer. Entonces vamos escribiendo todo eso, todos esos aspectos en nuestro cuaderno, por fechas y por horas, como te digo, muy meticulosos en ese informe, para poder nosotros dar una tentativa de qué es lo que puede tener. Puede ser un posible problema de dislexia. Nosotros no damos el diagnóstico, pero sí podemos presumir que puede ser ese problema. Pero ya sabemos que tiene que ser pues una observación de unos 6 meses, ¿no? Por ejemplo, en la unidad ya tenemos un mes, pero como nosotros somos profesores de primaria, significa que el año pasado ya lo hemos observado. Por ejemplo, hemos tenido en primer grado, ya está bien, a partir de julio debería, ¿no?, haber aprendido a leer bien. Por ahí tenía dificultades, pero decimos, bueno, es parte del aprendizaje. Pero ya en 7 años ya no tiene que tener ese problema, ¿no? Tiene que ya haberlo superado a medida que va avanzando. Hasta los 8 años es ideal que nosotros podamos identificar si hay un problema específico de aprendizaje, ya sea dislexia, discalculia, disgrafía, dislalia, disortografía, para que la ayuda sea significativa. 9 y 10 años también se puede ayudar, pero la mayor significatividad en la ayuda es hasta los 8 años, como dicen los especialistas, con mayor incidencia, ¿no? Y ayudarlo a superar más rápido. Entonces, hay que prestar atención cuando estén en segundo grado y ya tenemos la bitácora de primer grado, por lo tanto es más fácil observarlo en el segundo grado y ver si las características siguen iguales. Hacemos nuestro informe y también vemos bien en el aspecto del rendimiento y en el aspecto de actitud también, porque sabemos que estos niños, como procesan muy lentamente, debido a que hay problemas en cuanto a la memoria de largo plazo, porque no tienen todas las grafías ahí, digamos, almacenadas. Algunas no las tienen porque estuvo en la memoria de corto plazo y por lo tanto se les olvidó. Entonces su procesamiento es lento, para encontrarlas no las encuentran, por eso es que invierten y cambian, ¿no? Entonces al momento de leer también se dificulta, entonces ellos se cansan rápido. No olvidemos que se cansan rápido, por lo tanto no pueden sostener la atención. Entonces se van a cansar de la tarea, no lo van a hacer, se van a mover por aquí, por allá. Esas actitudes hay que verlas. También. Pero yo he visto que entonces cambia, invierte, se cansa rápido, no quiere trabajar, entonces ¿qué está? Ya, puede ser, entonces sí, dislexia, ¿no? Y la relación con sus compañeros, por eso las conductas y habilidades sociales. ¿Cómo se está relacionando con sus compañeros? ¿No? ¿Lo están aceptando o no? ¿Qué está sucediendo ahí? Aparte de las características familiares que hay que conocer de él.
una ficha familiar de los papás, vive con papá, mamá o con la abuelita nada más, está recibiendo el apoyo de ellos o no, o se queda solo en las casas, de repente cuando llega no hay una ayuda. Entonces todo ese historial hay que conocerlo. Si papá de repente o mamá ha tenido alguna dificultad, también algún problema específico de aprendizaje, tal vez vamos a descubrir que uno de ellos ha sido disléxico, entonces obviamente como también es genético, el hijo puede tener este tipo de problemas también, ¿no? Entonces hay que ver esa fichita que es muy interesante. Teniendo todo este informe, pasa al departamento de TOE, específicamente al psicólogo, ¿no? En donde él evalúa el informe del docente, lo analiza y va y llama al niño para que haga sus estudios y sus análisis respectivos con las fichas que ellos tienen y ver de repente cuál es el área que está afectando, ¿no? Si dice que hay problemas en lectura, en escritura, ¿no? Entonces, de seguro el área visual es el que está afectada, o tal vez el área también auditiva, o el sensitivo, o el motor. Entonces, él es el que nos va a dar al final el diagnóstico. Nosotros suponemos que puede ser dislexia, pero cuando el psicólogo evalúa nos dice, sí, va a ser dislexia. Entonces, él nos da el diagnóstico y nos da recomendaciones, ayuda, sugerencias para nosotros poder trabajar con nuestro estudiante, con nuestro educador. Llama también al padre de familia, a la madre de familia, para que le dé este diagnóstico y le diga qué actividades va a hacer desde casa. Aparte de que él mismo va a elaborar su propio programa también para ayudar, ¿no? Y el niño también que va a tener que conocer la ayuda que nosotros le vamos a brindar. Ahí viene el principio de perspectiva del niño o adolescente. Y si lo requiere, va a necesitar pues otros exámenes complementarios que tienen que ver con un diagnóstico especializado o un tratamiento específico. Tal vez necesitar la ayuda de un pediatra, de un neurólogo, de un terapista de lenguaje, un terapista de aprendizaje, dependiendo de cómo esté el avance de repente de esta dificultad de aprendizaje. Va a ver si necesita la ayuda de otros especialistas o solamente trabaja él con su programa y obviamente nosotros como educadores, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los pasos para nosotros poder viabilizar y empezar a trabajar desde las adaptaciones curriculares. Porque las adaptaciones no vienen a ser sino estas modificaciones o ajustes que nosotros realizamos en nuestra programación a partir del currículo para poder atender un problema específico de aprendizaje. Cuando hablamos de adaptación curricular a nivel de centro, es porque vemos los lineamientos del currículo nacional y lo adaptamos a nuestro centro educativo, a nuestro contexto, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa, viendo las fortalezas, las oportunidades, ¿no? Las amenazas y los problemas que queremos nosotros resolver o solucionar educativamente, obviamente, durante el año escolar. Ahí tenemos nuestro PCI o Proyecto Curricular Institucional. Tenido esto, vamos a pasar a la adaptación curricular de aula. Parte del Proyecto Curricular Institucional ya tenemos los problemas para poder ser resueltos o solucionados a partir de nuestra área pedagógica y empezamos nosotros a elaborar nuestra programación anual, nuestra programación de unidad y dentro de ello también hay que considerar pues las características de nuestros estudiantes. Los conocemos, vemos de qué edades a qué edades están, ¿no? Vemos también, por ejemplo, su nivel de desarrollo de ellos en cuanto a aprendizaje a comparación del año pasado. Sabemos de repente en el área de comunicación qué capacidades han desarrollado muy bien, de repente lo tiene información muy bien desarrollada, lo tienen, pero lo interpreta todavía falta, ¿no? Por ahí hay dificultades, entonces en este año voy a dar más incidencia a esa capacidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos para ir adaptando, ¿no? Dentro de aula. Y vamos a ver qué campos temáticos van a visualizar, qué estrategias nos van a ayudar para poder
enfatizar o reforzar esa capacidad que aún no ha sido muy bien de repente arraigada, ¿no? O consolidada dentro del año anterior. Luego pasamos a la adaptación curricular individualizado, que no viene a ser sino el que cuando nosotros descubrimos que hay un niño que tiene algún problema con necesidades especiales, este es ideal. Pero también cuando observamos de que hay un niño o una niña que tiene algún problema específico de aprendizaje, entonces va a ser necesario adaptar nuestra currícula de manera individualizada. Esos ajustes, esas modificaciones que nos dicen que primero hay que empezar adaptando los recursos, los materiales, las estrategias, ¿no? Luego vendría a ser la evaluación también y hasta los desempeños mismos, ¿no? Pero para ello también hay una secuencia. Cuando queremos adaptar curricularmente individualizado, empezamos con estas preguntas que nos van a ayudar. ¿Qué dificulta al alumno a hacer algo, ¿no? ¿Qué le dificulta a este alumno? ¿Cuál es de repente el problema, el objetivo, ¿no? Entonces vemos que dificulta al momento de, pues, en el área de letras, en el área de cuanto a leer, ¿no? En cuanto a escribir, está dificultando al alumno eso. Entonces, para ello decimos qué se necesita para que el alumno alcance su objetivo. Y eso parte de una evaluación, ¿no? De repente de una prueba de entrada para ver qué capacidades se desarrolló, qué capacidades no. Entonces, para nosotros poder también ayudar a entender esa parte. Entonces, y también acá entra también nuestro informe, ¿no? Nuestra exploración de las características de este estudiante. Ya. Entonces, la capacidad de obtener información la tiene todavía muy elemental, ¿no? Mientras el resto de niños ya sí la ha desarrollado bien y obviamente la interpreta pues no ha logrado y el resto ha avanzado y le falta reforzar. Entonces necesita el alumno alcanzar ese objetivo, necesita desarrollar estas dos capacidades que pertenecen obviamente al área de comunicación y a la competencia pues de se comunica oralmente y de leer diversos textos, ¿no? Entonces, si vemos que necesita esto, vamos a crear nosotros nuestra secuencia de aprendizaje o pasos para ayudar al alumno, que se relaciona con la siguiente pregunta que dice: ¿de qué manera voy a ayudar a enseñar todo lo anterior, ¿no? Entonces, voy a hacer mi secuencia para que mi estudiante pueda obtener esa información de textos orales cuando escucha y al momento de copiar invierte, cambia, ¿no? Junta palabras cuando no debe ser. Entonces, tengo yo que ayudarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ahora vemos ahí que tiene problemas con la memoria de largo plazo, con la memoria de trabajo, no está identificando bien las grafías y se nos aconseja ahí, por ejemplo, utilizar la estrategia de luz, en donde nos indica que es lo siguiente. Dice que cada letra siempre está asociada a una actividad concreta. Por ejemplo, la F. Nosotros decimos F, pero la F, una actividad concreta es, por ejemplo, cuando nosotros soplamos las velas, ¿no? Entonces mostramos la F más la imagen de un niño soplando la vela y decimos F, F. Ahí soplamos y de ahí fa con otra imagen que represente justamente a la fa, P y la letra completa, familia, y obviamente la imagen concreta que se relaciona con la palabra. Entonces el alumno disléxico en este caso, como su problema es sensorial, va a captar, ¿no? La F más cuando uno sopla las velas y va a poder retenerlo en su memoria de largo plazo y ya se va a quedar almacenado y cuando lo escuche va a ser más fácil que lo recuerde. Entonces cada letra nos dice asociado a una actividad concreta para que pueda él captarlo mejor y reservarlo en su memoria de largo plazo. Si tiene problemas en cuanto, por ejemplo, dicen a la suma, a la resta, no tiene una estrategia de memoria, utiliza demasiado las manos constantemente, se nos aconseja las tarjetas de dominó para que él pueda reforzar esta parte en donde no la tiene muy bien consolidada, ¿no? También dice que los niños que tienen discalculia
les aconseja que ellos trabajen con la tabla de multiplicar. Así les va a permitir también, quiera o no, mientras sus compañeros van avanzando de una manera con su estrategia de memoria, con la tabla de multiplicar, va a poder, quiera o no, ir avanzando casi al mismo ritmo que sus compañeros, ¿no? Se nos aconseja eso, también que se sienten adelante, ¿no? Para que nuestro trabajo sea más rápido al momento de acercarnos a ellos, porque tenemos que estar individualizadamente, acercarnos más sin olvidarnos del resto tampoco, ¿no? Repetirle la información de repente si es necesario a los niños disléxicos, por ejemplo, mostrar gráficos, porque los gráficos, los esquemas nos permiten solo trabajar conceptos, palabras que ellos van a captar más rápido, ¿no? Y siempre con lo visual, cada palabra con la imagen, no solamente va a ayudar al niño disléxico, también al resto, ¿no? Entonces lo va a captar más rápido y va a poder almacenarse. Y de alguna manera también el alentarlo, el ayudarlo, el motivarlo, el compararlo con él mismo. Mira, hijito, antes invertías, ¿no? Tú cambiabas, metías, pero ahora ya no, mira, qué bien estás avanzando, qué bueno. Todas estas palabras, todas estas ayudas de mostrarle a él que está avanzando, va a alentar y lo va a animar y se va a predisponer más todavía al trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera vamos nosotros ayudarnos a este tipo de estudiantes que tenga algún problema de dislexia, discalculia u otros que nosotros también conocemos. Entonces, qué importante es nuestra labor de hormiguita, meticulosa, detallista, sobre todo en el informe, y luego nosotros crear estas estrategias especiales para estos niños, que no solamente nos va a ayudar a ellos, sino también a los demás. Y sobre todo, el apoyo de la familia es esencial. La familia, el papá tiene que comprometerse, nosotros también tenemos que comprometerlo, porque vamos a tener actividades dentro de aula, pero también vamos a enviarle a ellos actividades, a los niños, actividades que desarrollen con sus papás, para que ahí haya el refuerzo. Aparte de que el psicólogo también va a tener su propio programa y va a ayudar a estos niños. Entonces, todos en conjunto ayudando a nuestro educador. Así sea uno, merece esa atención, ¿no? Individualizada muchas veces. Entonces, miren, para poder andar en esto, yo les he dejado justamente en la tarea un casito me parece del estudiante A, en donde ustedes van a tener que identificar cuál es el problema, cuál es su dificultad, qué necesita alcanzar, y obviamente ahí van a proponer a ustedes una secuencia, unos pasos para poder ayudarlo, ¿no? Unas estrategias, ya, para poder de repente ayudar. Entonces ahí analizan bien el casito y luego ya van a proponer las estrategias de cómo poder ayudar a este niño que tiene ese problema específico de aprendizaje. Muy bien, entonces mucho gusto nuevamente de poder haber trabajado hoy día con ustedes y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.